Al ser el Internet un espacio masivo donde la comunicación es una constancia, suele ser normal recaer en la confusión o el mal entendimiento entre tanta gente. Un dato falso puede pasar de boca en boca, hasta el punto de tomarlo como una realidad. Muchas celebridades, o personajes de la ficción, tienden a ser las víctimas de un teléfono descompuesto, como el Internet les crea una máscara de algo que nunca fueron. En el mundo de los cómics, los ejemplos se nos hacen masivos. Reed Richards es un cop y una mala persona. Batman y el Joker tienen una relación homoerótica. Tony Stark es un villano. O, el que nos trae a este muy extenso video, Thanos, es un mal villano al ser tan solo un simp, sin nada interesante. Y más todavía, que las películas de los rusos lo mejoraron como personaje. ¿Por qué es mejor el Thanos del UCM que el de los cómics? Porque el Thanos de los cómics destaca en su villanía y tiranés, en cambio el del UCM destaca en su ideología. Thanos en los cómics nació en un mundo en donde todas las personas eran seres hermosos y él fue el único que nació así debido a que fue maldecido por la muerte. Ni su propia madre lo quería y las circunstancias lo llevaron a ser malvado a pesar de que intentó varias veces alejarse de eso. El Thanos del UCM es un personaje con el que más puedes entender sus motivaciones. No es todo maldad, está dispuesto a sacrificarse para un bien común. Ya si estaba en lo correcto o no es un debate moral, pero en general es alguien que no hace las cosas solo porque sí o para la aprobación de alguien, sino para llegar a algo. No mata solo porque sí. Mientras que el de los cómics, al adquirir el poder del universo, se vuelve adicto al poder, perdiendo la cordura. Al cumplir su propósito, se desprende de ese poder como si se desprendiera de lo que hizo para lograrlo, y te das cuenta de la diferencia de ambos cuando hasta termina arrepintiéndose de sus actos. En este día, no solo les voy a demostrar cómo esto es falso, sino cómo su adaptación es atropellada en muchos sentidos. Y que su versión del TVO, en comparación, es un gran villano enormemente subestimado. Pero esta, es una pelea que no podré librar solo. Así que voy a requerir de armamento pesado. Necesito el Banamóvil. Demonios, Fortnite, ¿podrías dejar de poner cosas que me gustan en tu juego? Me estás dejando seco. ¿Aló? ¿Qué hay, Crollo Lucifer? ¿Cómo va la vida para el fan promedio de Berserk? Groovy Machine, no esperaba oírte. Aquí mejor de lo normal. ¿Cómo va todo por ahí? Cansado de ser feliz, como perro con dos colas. Mira qué bien, genial por ti. Che, te llamaba porque te quería hablar de la colaboración que veníamos planificando. Ah, ¿se iba a hacer? Porque hace como un año que me hablaste de eso. Así, es que andaba ocupado. ¿Y qué decís? ¿Te sumas? No lo sé, mano. Tengo que preparar los videos de yoyos, releerme el manga de Berserk, remirarme el anime de Bleach, sobrevivir a los fanboys de James Gunn. Y ya me encontraron. En fin, un montón de cosas. Vale, voy a ir al grano. Es sobre Thanos. Hola. ¿Seguís ahí? Mierda, se me tildó la bosta. Supongo que falla a larga distancia. La verdad, no. El Thanos cinematográfico no tiene ninguna obligación de parecerse al de los cómics. Creer que es malo por separarse de las viñetas, es redundante, y no se está atacando el verdadero problema. El deber de una adaptación, es la transformación, renovar algo ya existente hacia una nueva necesidad y entorno. Los cambios son inevitables, y hasta necesarios. Permiten que una idea se pueda prolongar y no morirse en un ciclo de repetición. No obstante, las mejores adaptaciones son las que establecen un equilibrio. Buscan ser distintas, mientras que honran la fuente de donde derivan. Ten en cuenta que cuando escribes una adaptación, estás trabajando con ideas, conceptos, y personajes que no son de tu pertenencia. Es una cuestión de humildad. Si te vas a desviar, haz que por lo menos los cambios se sientan con significado y que puedan nutrir a la mitología del personaje, y no se sientan como un escupitajo a la versión original. Veamos de ejemplo algo Godzilla americano. La versión de Han de Bonte presenta diferencias significativas con el original. Ya no era un animal irradiado por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ahora era una creación mística de una antigua civilización para que defendiera la tierra del Gripón.
Si es tan distinto, ¿por qué se le recuerda con más cariño que el de Roland Emmerich? La respuesta es clara. Tú ves este modelo, y ves a Godzilla. Volteas a este otro, y ves una mala parodia de Godzilla. Uno sigue siendo una fuerza de la naturaleza poderosa que desafía el ego del hombre, y el otro es solo una lagartija agrandada que escapa de simples misiles. Si los cambios que ofrece tu adaptación no nutren al personaje, y solo da una mala idea de lo que es, pues lo lamento, estamos hablando de una mala interpretación. ¿El Thanos del UCM entra en esta distinción? Sí, y a su vez no. Hay peores adaptaciones adentro y afuera de estas películas, y Thanos es de los que menos rompen los platos, aunque no le borra sus tropiezos como personaje. No hay nada de malo si prefieres esta versión sobre la de los cómics. De hecho, creo que podría servir como introducción a la mitología del Titán Loco. Despertar el interés de la gente para ver algo mucho más grande. Ahora, ¿significa que es mejor? Pues creo que no. Cuando hablamos de una adaptación, es normal y hasta beneficioso el hecho de que un personaje tenga ciertos cambios a la hora de pasar de un medio a otro, ya que deben existir dichas diferencias para que el personaje se adecue al nuevo medio que está tratando, tal vez modificando el traje para que se vea más realista o que sea más práctico para que el actor lo utilice. Rebajar un poco la complejidad del personaje, que, si bien afecta en su calidad, va a ser más sencillo que pueda explorar todo su arco completo en una cinta de 2 o 3 horas, a diferencia del cómic, que al poder ser reutilizado más veces, tiene la ventaja de que su personaje se extienda y profundice más. Una cosa es adaptar un personaje y otra es agarrar solo su nombre y cambiar su personalidad. Por ejemplo, si quieres hacer la historia de un millonario huérfano que usa su tecnología y la ciencia a su favor para ayudar a la gente, compensando su falta de poderes, obviamente puedes pensar en Batman o Iron Man. Sin embargo, dependiendo del enfoque de tu historia, el mensaje que quieras dar o la estética, puedes elegir uno sobre otro. Si quieres una estética gótica, elegirás a Batman. Si quieres una más futurista, Iron Man. Si quieres que el mensaje sea sobre superar tu ira, Batman. O cómo tu vida de excesos puede dañar a tus allegados, Iron Man. Ambos personajes tienen bases que deben ser respetadas, y por eso, por más que Batman haya tenido un sinfín de adaptaciones, las que más funcionan suelen ser aquellas en donde se respetan características básicas del personaje, pese a diferir en su mensaje, duración, época y demás. Por ejemplo, Lego Batman tiene un enfoque cómico, pese a que el personaje sea bastante serio, pero justamente la película trata de ser una sátira a estos comportamientos extremos de Batman, como ser solitario, egocéntrico y no soler aceptar ayuda para después dar un mensaje con estos elementos. Por lo que no, un personaje adaptado no tiene que ser 100% fiel al cómic, pero sí debe respetar ciertas bases del personaje y puede jugar con alguna de ellas, por lo que mi problema con este Thanos no es que tenga poco parecido con el de los cómics, sino que también tiene falencias claras como personaje propio, siendo el cambio más radical y para mal su objetivo en Infinity War, el desaparecer a la mitad del universo. En los cómics ese no es su objetivo, es la razón por la que consigue las gemas, pero en realidad busca enamorar a la muerte. Tan es así que el tipo, cuando se vuelve Dios, hasta se olvida que tiene que matar a la mitad del universo, y mucho después se acuerda que tenía esa tarea. Pero para el Thanos de los cómics no es una meta, sino un medio hacia su verdadero interés. Mucha gente mantiene el pensamiento de que, si un villano tiene un objetivo mucho más profundo, automáticamente lo volverá mucho mejor que otro. Cuando no es tan sencillo en realidad. Hay múltiples factores que refuerzan a un buen villano, y en general, a un buen personaje. Desde la personalidad, la coherencia, cómo sus acciones afectan a los demás, y cómo se desarrolla en la historia. No te sirve tener un deseo más profundo si no vas a hacer nada con él. No lo puedo negar, tener a Thanos como un desquiciado con complejo de Salvador es una idea increíble, con múltiples variables para traer un conflicto moral de lo más liado. Pero ¿qué ocurre? La película no hace nada con esto. Pone una tonelada de minas, y nunca las hace explotar. Lo dejamos en claro desde el inicio, no. Thanos nunca tuvo la razón. Eliminar la mitad del universo no traería paz al mismo. Hay personas que desarrollan tesis extensas para demostrar por qué no funciona, aplicando leyes físicas de la vida real, o las leyes del propio universo Marvel. Pero este plan ya huele a mierda desde su concepción. El tema es que si haces eso con la mitad del universo, no implica que queden más personas buenas que malas. El avaricioso va a seguir siendo avaricioso, y eso puede que lleve al mismo desequilibrio una y otra vez. Puede que no, pero es una contrapropuesta, y estas cosas hay que pensarlas antes de tomar la decisión más importante de la historia de la humanidad.
y de pagar el precio de la historia. ¿Cómo carajos matar a la mitad de la población va a recapacitar a los más privilegiados y codiciosos? No estás atacando la raíz del problema, solo le estás echando gasolina al fuego. Me podrás decir, che, es el villano, el punto es que esté equivocado. Y de acuerdo, pero el problema es que la película nunca llega a esa conclusión. De hecho, no hay conclusión en esa discusión. No tenemos un dilema moral, sino la ilusión de un dilema. El único que expone el conflicto de la sobrepoblación es el morado. Los personajes nunca contraargumentan las falacias de Thanos, más allá de, estás enfermo. Lo entiendo, deben proteger sus vidas y a los que aman. Pero si tu intención es presentar un conflicto moral que involucra un problema real, lo ideal es que puedan participar ambos bandos en dicha discusión. Y me van a acribillar por esto, pero la serie de Moon Knight lo hizo mejor. Aquí también hay un villano que comete atrocidades bajo un ideal noble. Y el protagonista apenas lo escucha, se encarga de desmentirlo con argumentos reales. Perdón, si Amit juzga a las personas antes de que cometan un crimen, entonces, ¿no está juzgando a un inocente? Un simple pensamiento no puede ser malo, ¿sí? Yo pienso en matar a mi jefa todo el tiempo, pero jamás lo haría, jamás. Steven. ¿Y si fuera un niño? ¿Mataría a un niño por un crimen que tal vez cometa en 30 años? No es el máximo culmen en escritura, pero al menos me ofrece algo. Y la construcción de mundo no ayuda para nada. Antes de esta película, la sobrepoblación nunca presentó un problema notable. Se siente muy desconectado y salido de la nada, como solo un pretexto para tener más complejidad. Esta ensalada hace que, tanto el personaje como la película, sean pretenciosas. Ser algo que no es, comer más de lo que se pueda masticar, volar muy cerca del sol, o cualquier mamada que te guste decir. ¿Cómo esto es mejor en las historietas? En lugar de mostrar al titán como un salvador extremista, la obra de Jim Starlin no vacila en presentarlo como una entidad imparable, con un deseo insaciable de sangre y destrucción. En este relato, Thanos es un nihilista. No ve valor alguno en la vida, la misma que no ha hecho más que darle sufrimiento y decepción. Según él, solo alguien le ha dado genuino amor en todo el universo. Y esa, es la mismísima muerte. Con el poder de las gemas latiendo en su puño, él no descansará hasta extender el dominio de su amada hasta todos los rincones del universo conocido. Al hacerlo más malvado, se ahorran los problemas de pretenciosidad que posee la versión fílmica. Pero encasillar al Thanos de Starlin en sencillo sería también una equivocación. Decir que es sencillo es un caso de sobresimplificación. Muy parecido a lo que le ocurría al Kratos de la saga griega, tachado de no ser más que un bruto sanguinario, una mentira grosera considerando lo bien trabajado que estaba el personaje. El punto de Infinity Gauntlet es deslumbrar una verdad. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo alguien con el poder de una deidad puede ser derrotado en más de una vez? Thanos es una persona rota, y ve en su retorcido amor la forma para sentirse completo, reconstruirse, encontrar sentido en su vida miserable. Y cuando cree que ha ganado, cuando tiene a todos sobre sus pies, cuando alcanza el pináculo de la jerarquía cósmica, algo lo traiciona. Sus sentimientos lo traicionan. Él se traiciona. Quiere ser un dios, pero no es más que un perdedor. Él lo sabe, y por eso se sabotea. Porque aún con todo el poder del universo, sabe que no es digno de llamarse dios. Porque ser un dios no se trata solo de tener un inmenso poder, se trata de sabiduría y responsabilidad. Algo de lo que el titán ha carecido en toda su matanza por el cosmos. Reitero, los rusos no tenían la obligación de repetir esta épica travesía. Les bastaba con contar su propia interpretación de manera más coherente, e igualmente legendaria. Porque en serio, hay muchas buenas ideas detrás de este tocayo. Me agrada que intenten mostrar a Thanos como un villano de estilo ético, que mata solo cuando es realmente necesario, y que siempre cumple su promesa. Pero estos tipos decidieron jugar con cosas que no supieron comprender. El principal aspecto que separan al Thanos de las películas al de los cómics es sin duda las motivaciones de los personajes. Uno impulsado por el amor y el otro por el equilibrio universal. Me gustaría empezar hablando sobre las motivaciones del Thanos de la película, la cual recae en matar a la mitad del universo para que así los recursos puedan durar más y la vida sea más sustentable. Si soy totalmente honesto, es una motivación muy interesante. Al final, tanto su apariencia de guerrero y sus métodos nos hablan de alguien que, al perder su planeta por la falta de recursos, agarró una obsesión enfermiza porque más planetas no sufrieran lo del suyo. Su tendencia a la batalla indicaría que la única forma que conoce de lograr este equilibrio es a través de matar a la mitad de la población de los planetas que encuentre. Digo, al final es solo un tipo poderoso con mucha fuerza y armamento.
¿cómo podría encontrar otra solución a lo que busca? No es como si existieran 6 gemas que podrían controlar cosas como el tiempo, la realidad o el espacio. Oh, espera. Thanos, antes de las gemas, me parece que tiene una buena motivación. Aunque matar a la mitad solo retrasa el problema, mas no lo soluciona, es lo único que puede hacer como alguien que solo posee fuerza armamentística. Igual podría pensar en esclavizar a varios sectores de la galaxia para que produzcan más recursos. Digo, seguimos hablando de un villano, así que podríamos seguir inventando formas por las que él maneje este problema de los recursos de forma malvada, pero sigue teniendo opciones limitadas. Sin embargo, ¿por qué teniendo las gemas lo único que se le ocurre es el mismo plan inútil? Con las mismas gemas puede generar los recursos, con las mismas gemas puede hacer que todo el mundo sea perfecto y no necesite de, por ejemplo, alimentos para sobrevivir, ya que como vimos con la gema de la realidad puede modificar los cuerpos de los personajes, puede crear una raza nueva de seres que fabriquen los recursos, así ahorrando el trabajo a los seres vivos, puede implantar en la mente de todos los seres vivos su idea genocida para que cuando la población vuelva a reproducir la mitad que fue asesinada, sean los propios habitantes de los planetas que ejecuten de manera aleatoria a la mitad, implantando la idea que tenía Thanos para Titán, que tiene una gema que se llama Mente, o hacer lo que propuso el Thanos de Endgame, de crear un universo a su propio gusto. Las motivaciones de Thanos tienen un buen sustento, ya que nace a partir de un trauma del personaje. El sufrir la pérdida de su planeta y el modo en que lo hace no me parece malo en un inicio, ya que con un poder limitado la opción de matar a la mitad sigue siendo cruel y en realidad no soluciona nada, pero al menos atrasa el problema de los recursos y es un método creíble para sus habilidades. Pero con las gemas solo se vuelve la opción más perezosa e ilógica. Eres prácticamente un dios, aprovecha ese poder. Hay infinidad de posibilidades de enfrentar el problema de los recursos y justo decide optar por una que no soluciona el problema. Además, ¿qué sentido tiene este plan si tan solo conocemos a 2 planetas con este problema? Titán, que ya se extinguió, y el planeta de Gamora. En el UCM no conocemos a otro planeta que tenga esta problemática, por lo que su plan parece más un berrinche que quiere que le cumplan. El Thanos de los cómics sufre un problema a la inversa. Su motivación es menos interesante a un nivel global, pero es construido de mejor forma. Si bien me gustaría centrarme solo en la saga del Guantelete del Infinito, al ser un personaje recurrente en los cómics, da pie a que puedan explorar más al personaje a través de los años. La motivación principal de Thanos es enamorar a la muerte, ya que tiene una ideología nihilista, es decir, que no le encuentra un verdadero significado a la vida. Esto se debe a que su tendencia malvada hacía que no encajara dentro de su hogar, un sitio pacífico y lo más cercano a un paraíso. Thanos desciende de una serie de dioses que siempre han tenido esa disputa entre los que nacen con una ideología malvada o buena, por lo que vemos que la genética tiene algo que ver. Thanos, al no encajar en su sociedad y hacer cosas horribles desde niño, como matar a su madre, es exiliado y es aquí donde su sentimiento de soledad es aliviado por aquella manifestación corpórea de todo lo que ama, la muerte. Y es así como decide darle ofrendas por amor. Primero la Tierra usando el cubo cósmico, luego las estrellas del universo con una gema del infinito sintética, y finalmente la mitad de la vida del universo con las gemas del infinito. Como verán, Thanos en los cómics tiene mucho más contexto del por qué actúa, aunque esto es normal, estamos comparando el villano de 2 películas contra un tipo que tuvo 3 sagas enteras. Sin embargo, ya hablando exclusivamente de la saga del Guantelete, Thanos es resucitado para matar a la mitad del universo y es advertido que Silver Surfer es la mayor amenaza para este cometido, a lo que Thanos decide ir primero a tener una charla con él para dejarle en claro que el universo sufre el problema de la sobrepoblación y necesita erradicar a la mitad. También hay que tener en cuenta que no es Thanos quien busca matar a la mitad de la población, sino la muerte, y esto es para que haya un equilibrio en el universo, por lo que desde el vamos su motivación tiene mucho más sentido, ya que no busca solucionar un problema de recursos, sino equilibrar la vida en el cosmos. Thanos le dice que la Tierra sufre este problema, mostrando cómo la gente tiene que subirse al transporte público, apenas pudiendo entrar, y luchando por algo tan cotidiano como viajar. Silver Surfer inteligentemente le dice que esto no representa a todas las personas de la Tierra, a lo que Thanos responde que no, pero es la tendencia que lleva a nuestro mundo, y tarde o temprano todo el planeta estará igual. Luego lo lleva a ver un planeta donde la especie carece de depredadores naturales, y por ende solo se la pasan reproduciéndose, y entre más nacen, más recursos consumen y menos hay para los demás, por lo que tarde o temprano llegará un punto que sin recursos solo optarán por matarse entre ellos para sobrevivir. Y ya solo con estas páginas, Thanos me convenció más de la idea de matar a la mitad cuando no es su verdadero objetivo que aquel que en realidad busca hacerlo por beneficio de la vida. Si en Infinity War Thanos hubiera tenido una escena con Doctor Strange hablándole sobre la Tierra y su problema de recursos, al mismo estilo que lo hizo con Silver Surfer en los cómics, seguiría siendo una solución estúpida, pero al menos tendría argumentos y al menos haría dudar al espectador y hacerlo reflexionar de nuestra vida sobrepoblada y cómo es un martirio hacer algo tan simple como tomar el transporte público.
Al menos haces algo más cercano al espectador el problema si lo hubieran planteado así en las películas, pudiendo sentirte identificado con las personas en aquel transporte público, o cómo viven varias personas en países asiáticos en zonas reducidas. Y no solo hablar de su planeta que jamás hemos visto, y es más, no hay ni siquiera una toma de los habitantes de Titán para que empaticemos con su sufrimiento, al no haber recursos, y solo tenemos tomas y escenas de Gamora traumada, pero no por ver cómo su planeta se destruye por los recursos faltantes, sino porque Thanos anda matando a todos, desaprovechando la oportunidad de ver cómo la gente es afectada en todo el universo, por lo que plantea el Titán loco. Por otro lado, este Thanos, al no guiarse por un bien común, sino satisfacer a la muerte, es obvio que la única forma de lograrlo es con la propia muerte de varios seres. La motivación en los cómics termina por ser más interesante porque, aunque sea escrito como un villano más plano, irónicamente él se desarrolla como uno más humano que el de la película, ya que él requiere enamorar a la muerte de forma natural, que nazca ese amor sin intervenciones de su poder, y lo intenta una y otra vez sin ver un avance. Esto hace que este villano tan desalmado termine llorando y teniendo dudas, incluso haciendo que su propia derrota sea inminente al ganarse muchos enemigos, usando las gemas, porque dentro de sí no desea el poder. Lo que busca es el amor de alguien tan oscuro como él, que lo haga sentir que no está solo en el universo, ese amor que no quería de sus padres. Él nunca tiene como objetivo final el poder, solo lo obtiene para satisfacer sus propios deseos de llenar ese vacío que la falta de amor le produce, y cuando obtiene el poder no se cree merecedor del mismo. Por eso, a palabras de Adam Warlock, busca sabotearse a sí mismo. Usando las gemas se hizo enemigo de los héroes del planeta, de deidades cósmicas y hasta de su familia, porque él no buscaba ser Dios, buscaba cómo siendo un dios podría obtener un amor sincero, el amor de algo tan retorcido como él, por lo que ambas motivaciones son opuestas. La película tiene una gran motivación, pero pésima ejecución. El problema de los recursos no es algo palpable en el UCM, y la solución es poco más que ridícula. Por otro lado, las motivaciones del cómic son más simplonas. Sin embargo, esta motivación se va construyendo poco a poco, haciendo que nazca a partir de que Thanos se sienta amado por su semejante, aunado a que da una enseñanza sobre el que tener poder y grandes ambiciones no te lo dará todo en la vida. Puedes llegar a lo más alto para satisfacer tu ego, pero si haces todo para compensar la falta de algo, nunca lograrás llenar ese vacío. Un mortal convertido en Dios, pero que esa victoria se siente totalmente vacía. Escribir un personaje que sea extrapoderoso es más complicado de lo que se aparenta. Si puede resolver el conflicto con un simple acto o pensamiento, entonces toda la trama se puede ir a la concha de la lora. Con tal de no caer en eso, o se establecen algunas debilidades para no hacer que el tipo sea omnipotente, o lo meten en una historia estúpida que carece de seriedad. También se puede jugar con su psicología o forma de ser. Es muy fuerte, pero llega tarde a todos lados y está desenchufado de la realidad. Es muy fuerte, pero está incompleto. Quiere algo que no puede ganar por sí mismo. El Thanos del TVO cabe en esta clase, como ya fuimos mencionando. Pero incluso en esas, tanto Jim Starlin como George Pérez, se dedican a exprimir todo el jugo posible a las habilidades del Titán. Se tomaron muy en serio eso que la barbilla púrpura debía ser la mayor amenaza que haya visto la existencia misma. Y les ha quedado de maravilla. Ya es famoso cuando elimina la mitad del universo con el tronar de sus dedos. Pero el horror no termina ahí. Más tarde impactaría al planeta con una onda de choque que provoca un sinfín de terremotos y desastres naturales, causando que la Tierra se desvíe de su órbita, cayendo una nueva ola glacial que por poco extingue a toda la humanidad. Si ya el planeta estaba jodido, después sería recibido por una invasión de la zona negativa. Antes de su cagadero, fabricó su propio templo divino con un único pensamiento. Secuestró a su hermano Eros y le cerró la boca para que fuera testigo de su grandeza. Creó su propia Rule 64 para poner celosa a la muerte, quien pronto pondría un montón de bajas en la batalla contra los héroes. Convirtió al poderoso Thor en simple cristal. Volvió pequeño a Hulk. Envió a Drax y a Fire-Lord hacia la prehistoria. Se enfrentó a las deidades más poderosas de todas las galaxias, y las conservó como trofeo. Carajo, si contamos los Tyrants, Galactus sabía que la cosa estaba jodida, por lo que tuvo que devorarse un planeta entero para estar por lo menos a la par. Y ni siquiera en su forma real pudo hacer mucho. Y al final, se enfrenta a la propia encarnación de la eternidad, derrotándola y tomando su lugar como la máxima conciencia del universo conocido. Con el cinematográfico, en cambio, optaron por un enfoque más terrenal, y menos alocado. Lo cual, no tiene por qué ser directamente malo. La presentación que tiene es puro cine.
Quitando que nunca te explican cómo chucha robo la gema del poder. Como con técnica y agilidad, barre el suelo con el gigante Esmeralda. Y ejecuta a Heimdall y a Loki con una frialdad digna de temer. Estableciendo que esto va en serio, y que este Sigma no piensa contenerse. Pero al obtener la gema de la realidad, todo se va al caño. Pudiendo recrear un escenario demasiado preciso con solo un pensamiento. Claro, cuando se obtiene todas las gemas, el cuerpo comienza a deteriorarse. Pero si para antes de eso, ya tenías la maldita piedra de la realidad, entonces puedes hacer lo que se te dé la reputísima gana. Tus enemigos, no deberían estar respirando para empezar. Y no vengan con que es un guerrero de honores, el tipo apenas vio que Loki lo amenazaba, no dudó en romperle la ruca, y empaló a un tipo que no podía defenderse ni luchar. Si él es honorable, yo soy Alan Tudyk. El del cómic se justifica por su autosabotaje, porque una parte de él quiere que lo derroten. Pero aquí, al no existir ese concepto, se vuelve todo más enredado y estúpido. Sin alentar lo contrario, la batalla en Titán es gloriosa. Bien coreografiada, y con un buen uso y distribución de cada personaje. Pero para llegar a eso, tuvieron que reducir a Thanos a un idiota. Aquí Thanos gana de goleada en los cómics. Le tiran un montón de planetas, lo hacen transportarse por todas las etapas de la historia, manipulan su cuerpo y psique, y cuando se harta, encierra a las deidades cósmicas como si nada. Y cuando peleó contra los superhéroes, se tuvo que nerfear él solo para que la batalla sea más interesante, y la única forma de ser derrotado es porque decidió volverse la eternidad misma, dejando su cuerpo físico con las gemas. El Thanos de las películas en un inicio no está nada mal, derrota a un ejército asgardiano y al mismo Hulk solo con su fuerza natural, de forma sencilla. Y este inicio es muy bueno para mostrar su poder, realmente cumple el trabajo. El problema siento que viene un poco con que Hulk ya había sido derrotado por Iron Man y Thor anteriormente, por lo que si bien la manera en la que lo derrota Thanos es increíble, Hulk ya no era esa entidad que parecía invencible. Y Thor viene de la única película, Ragnarok, en donde no solo le destruyen el martillo sino que lo esclavizan, y además tuvo que invocar a otro tipo para derrotar a su hermana cuando él no pudo. No le quito el mérito a Thanos, sigue siendo una amenaza latente y muy bien introducida, que derrotar a los asgardianos no debe ser cosa fácil. Y es más culpa del UCM en cómo trató a sus personajes, ya que precisamente Hulk y Thor no venían en su mejor época como para decir wow, los personajes que nunca han derrotado han sido vencidos fácilmente. Y el culmen de todo es Loki, que hasta hacen el chiste de que se murió en serio esta vez. Nuevamente no es mala su introducción, pero Thanos derrota justo a alguien que ya fue derrotado varias veces en el pasado como Hulk, alguien que también ha sido derrotado y humillado y asesinado como Loki, o alguien que pudo ser el rival perfecto pero justo en la anterior película fue hasta esclavizado, o sea Thor. Reitero, no me parece una mala introducción, pero sí pudo ser mejor llevada. Pero la mejor escena que ejemplifica de verdad lo que puede significar Thanos como amenaza es la de Nowhere, con los Guardianes de la Galaxia, modificando la realidad con Gamora al engañarla con un Thanos falso que termina matando, haciéndola dudar en qué puede ser verdad y qué no. Y aparte, cuando los guardianes están a punto de atacarlo, Thanos simplemente modifica sus cuerpos para que no puedan moverse, y es tan poderoso que a modo de burla le da un momento de esperanza a Quill y Gamora, haciendo que uno mate al otro para no revelar sobre la gema del alma, todo para que al final Thanos transforme su disparo en burbujas, siendo simplemente aterrador. Si él así lo desea, no podrás ni siquiera tocarlo, y si crees que le harás daño o le vas a ganar, es porque solo está jugando contigo. Esta es la mejor escena de Thanos con las gemas porque con solo una te hace sentir que no hay forma de derrotarlo. Y te irá peor si crees que ya ganaste, porque solo ocurrirá dicho escenario si así lo desea. Pero lastimosamente aquí llega la amenaza, porque luego siendo más poderoso casi es derrotado 2 veces. Thanos llega a Titán, mientras en Nowhere transformó los cuerpos de Mantis y Drax. ¿Por qué rayos ahora no transforma a todos los que lo están atacando? Entiendo que no lo haga con Tony por tener algo personal contra él y al Doctor Strange por tener la gema, pero ¿los demás? ¿Por qué rayos no usa la gema del poder para matarlos o la gema de la realidad para modificar sus cuerpos o para modificar sus ataques como hizo con los disparos de Quill? ¿Por qué no usa la gema del alma para quitárselas o amenazar con matar a todos si no se calman? O puede usar la gema del espacio para transportarlos a otro planeta. Esta batalla es sumamente sosa por eso. En serio, este tipo carece de tanta imaginación como para no usar las gemas y no hay justificación para ello. En el cómic, Thanos ni bien pasa un segundo congela con la gema del tiempo a los héroes para que ni siquiera lo toquen.
y es por Mephisto que le menciona que si la muerte ve cómo pelea, puede que se enamore de él, y es cuando no solo decide anular la gema del tiempo, sino también bajar el nivel de su poder para que la pelea sea un poco más igualada, y vemos cómo creativamente usa sus poderes para vencer a todos. Encierra la cabeza de Cíclope en un cubo donde su rayo no puede penetrarlo, cambia el adamantium de Wolverine por goma, hace que las bandas Quantum del Capitán Marvel exploten, haciendo que no pueda usar sus poderes, y hasta cuando lo agarran y lo llenan de golpes, Thanos ríe porque sabe que los héroes pueden hacer eso porque así lo permitió. Esta es una verdadera amenaza. Si tan solo hubieran dado una justificación como que Thanos quería aprovechar su batalla en Titán como el último enfrentamiento antes de su retiro para sentir por última vez lo que es combatir, no hay ningún problema, habría una justificación para que no atacara letalmente. Pero no solo con ser alguien que casi fue derrotado, también no fue derrotado por un guión conveniente. Star-Lord comienza a golpear a Thanos para que salga del trance, justo cuando están a punto de ganar. No es como si Nebula no estuviera haciendo nada y pudiera detenerlo. No es como si Iron Man, teniendo su traje con super fuerza, no pudiera detenerlo antes, ya que solo el poder de Spider-Man podía aguantar el brazo del villano. O mejor, no es como si el Doctor Strange poseyera una gema del tiempo que puede mantener a Thanos quieto o alentarlo hasta que sus movimientos sean imperceptibles, o además incluyendo que en este universo las gemas pueden ser destruidas por la Bruja Escarlata. Así que ya tienen a alguien que puede deshacerse de las gemas, mientras Thanos anda en modo lento. Y por si fuera poco, Thanos casi es derrotado por Thor. ¿Cómo rayos un hacha que su poder característico es la teletransportación puede igualar al poder del alma, de la mente, de la realidad, del espacio, del tiempo y hasta el poder como concepto mismo? Las 6 gemas están brillando. Este es el momento que realmente me sacó de la película. Ok, Thanos casi pierde contra Tony y compañía en Titán porque es un idiota. De acuerdo. Pero que el poder de las gemas pierda contra un hacha es absurdo. Además, no hay una justificación para esto. Se supone que los enanos forjaron el guantelete y el hacha, por lo que deberían tener un poder similar. Pero reitero, el guantelete, no las gemas. Por lo que la única razón por la que Thanos gana es por la idiotez de dos personajes, no porque genuinamente sea una amenaza. Joder, Thanos en los cómics pierde porque formó tal cantidad de enemigos que hasta la muerte se rebeló contra él, y ese ego por convertirse en Dios le pasó a factura al descuidar su cuerpo físico e intentar trascender, volviéndose la eternidad. Incluso el plan inicial de Adam Warlock era confiar en este ego del titán loco, mandar a toda la cantidad de héroes que pudiera y que Thanos con dicho ego tratara de usar sus poderes para divertirse en la batalla, y mientras estuviera distraído, mandar a Silver Surfer a toda velocidad a quitarle el guante. Y aún con todos los héroes y este plan no terminó con un buen resultado. Y eso es una amenaza real, porque Thanos, aún rebajando sus poderes, tenía cierta conciencia que lo hacía percatarse de su alrededor, y eso provocó que en el último segundo pudiera sentir la presencia de Silver Surfer. Y de hecho es tan importante esta conciencia cósmica que es la razón por la que derrotan a Nebula, ya que Thanos, al tener más experiencia usando las gemas, podía sentir a cualquier ser a su alrededor, ya sea que esté físicamente o en otro plano. Pero Nebula no podía hacer esto, haciéndola incapaz de adaptarse al poder de las gemas, y eso provocó que Warlock pudiera entrar a un plano distinto y quitárselas mientras no se percataba que estaba ahí. Un plan elaborado en donde requirió el estudio de la psique de un personaje y el estudio de las gemas para triunfar, mientras que en el plan de Star-Lord contaba con que el idiota con poderes ilimitados no usara esos mismos poderes ilimitados porque patata. En la Tierra, ¿cómo conchas un arma que a lo mucho puede con ejércitos logra superar una que puede destruir planetas? Y ahí solo hablo de una gema, no de 6. La única vez, aparte de Thanos contra Asgard y los Guardianes, que se mostró como una amenaza real fue en Endgame. Y ahí ni siquiera tenía las gemas, solo con una espada doble pudo casi matar a Tony, el Capitán y Thor utilizando su hacha y martillo. Así de fuerte era este Thanos. Fue más inteligente al usar las gemas, ya que si bien tenía que cerrar el brazo para usarlas, con Capitana Marvel solo separó la gema correspondiente, que es la del poder, para contrarrestarla al no poder usar las demás. Y fue más inteligente en mandar hasta su ejército para socorrerlo en caso de ayuda y para destruir el planeta, cosa que le ayudó contra Wanda. Ahora,
¿Cómo rayos haces que un Thanos más joven, sin un poder divino, sea más inteligente con el uso de las gemas, más poderoso solo usando una espada y hasta tenga la precaución de usar a su ejército junto a él? No diré que es la mayor amenaza de todas o que sea invencible, de hecho fue derrotado, pero al menos fue derrotado con inteligencia, tratando de que no obtuviera el guantelete o que Tony le quitara las gemas en la primera oportunidad que pudo a costa de su vida. Y aparte, Thanos no tenía algún poder divino, era él solo con una espada lidiando con un montón de héroes. Y la guinda sobre el pastel, la maldita hacha que venció a un Thanos que era prácticamente un dios en Endgame, pudo detener el hacha con su espada, y además usa esta hacha para casi matar a Thor. Carajo, a este punto creo que Thanos hubiera logrado más con esa espada que con el guantelete. Todo gran villano se define más allá de solo su poder. Como su presencia termina afectando a cada individuo y a su mundo. En general, es el villano, o el antagonista, el que altera la cotidianidad, y pone en marcha la aventura. Thanos, más que un rival, es un desafío. Una prueba de hierro que los héroes deben atravesar para asegurar el predominio de la vida. Así que, ¿cómo afectan las acciones del titán la integridad de cada vengador? Comencemos con el de Infinity War. Y es seguro que, lo mejor que tiene esta adaptación, es su rivalidad con Tony Stark. En sus películas individuales, Iron Man se había enfrentado a contrincantes mucho más terrenales. Entre terroristas, y dementes con armaduras. Es en 2012 cuando la escala se incrementa, al confrontar una literal invasión alienígena. Descubrir que no estás solo en el universo tiene sus consecuencias. Y Tony las asumió de la peor manera. Hundiéndose en una completa invasora paranoia, que lo obligaría a tomar decisiones controversiales, y pendejas, con tal de preservar el mundo que ama. Nada ha sido igual desde Nueva York. ¿Es en serio? Yo no me di cuenta de nada. Uno experimenta cosas. Y luego terminan y no las puedes explicar. Dioses, aliens, otras dimensiones. Yo solo soy un hombre en una lata. La única razón de que no pierda la cabeza es que ahora vives conmigo. Y eso me encanta. Te amo, soy afortunado. Pero Linda, no consigo dormir. Tú te duermes y yo bajo aquí, hago lo que sé. Arreglo cosas. El riesgo es inminente y tengo que proteger lo único que le da sentido a mi vida. Ese eres tú. Y en la Guerra del Infinito, Tony descubre al responsable de todo. El demonio en su cabeza. Thanos es el monstruo que se ocultaba en su mueble. Él envió a Loki. El ataque a Nueva York, él tuvo la culpa. Llegó el día. Stark. ¿Ya me conocías? Claro. No eres el único maldito con conocimiento. Mi única maldición eres tú. ¿Qué esperas? Por su parte, el titán loco parecía tener un reflejo en el filántropo millonario. Un hombre cuyo deseo es el máximo sacrificio para alcanzar un bien mayor. Y aún siendo un simple mortal, supo cómo medirse ante su nivel. Por eso se gana su respeto, y su aseguración de no acabar en el olvido. Tienes mi respeto, Stark. Cuando termine, la mitad de la humanidad aún seguirá con vida. Espero que no te olviden. Muy genial esta pugna, pero ¿qué ocurre con el resto de Vengadores? Pues, ¿se acuerdan cuando dije que el conflicto moral en Infinity War estaba muy mal metido? Bueno, en Endgame esto no mejora. Solo empeora. Cuando van 5 años para adelante, Steve admite que el agua se encuentra más clara, hay menos barcos contaminando, y muchas ballenas pueden nadar con libertad. ¿Qué hace la película con esto? Nadota, ni una miseria. Te implantan una posible consecuencia beneficiosa que trajo el villano, y luego la desaparecen como a periodista en México. Nada de conflicto, nada de dudas, nada de intrigas filosóficas, nada. Para esto mejor no hacer nada. Era mejor una simple pelea del bien contra el mal, pero no, mejor hacernos los filosóficos, sin puta filosofía. La que se supone, es la historia que despide a este equipo de héroes, los hace quedar muy mal como héroes.
Vale, debe bastar con querer salvar a todos los que perdieron. Pero mirándolo de una forma más fría, ha pasado media década en el mundo. La gente ya habrá superado esta tragedia, y se habrá adaptado a esta nueva realidad. Tony es prueba de eso. Los tipos nunca discuten sobre el posible desastre demográfico que podrían provocar. Pareciera como si solo quisieran hacerlo por pura bronca, y la necesidad de una revancha. Cosa que no sería mala, si por lo menos lo admitieran. Y es que el viaje en el tiempo, aparte de absurdo, mata el espíritu de estas películas. El punto ancla de estos films, junto con otros como los de Iron Man, Capitán América, o hasta las de los Guardianes, es sobre el desastre que conlleva querer controlar lo incontrolable. Por más que nos esforcemos, hay cosas que no podremos cambiar con nuestras manos. Perderemos personas, gente que amamos, mientras que la maldad seguirá acechando. Pero es parte de la vida, y debemos aceptarlo. Aceptar nuestro papel como mortales, y continuar hacia adelante. ¡Espera! ¡Escucha! ¡Escúchame! Tú eres un dios. Al matarme, terminarás siendo tan común como cualquiera. ¿Qué tan malo sería? Pero en Endgame, ¿por qué me voy a preocupar sobre las cosas que no puedo cambiar? Si puedo viajar en el tiempo y piumba, problema resuelto. Es casi un acto de escapismo puro. Se lo hubieran ahorrado si la situación fuese completamente crítica. Donde las acciones del titán han guiado a la Tierra hacia una ruina apocalíptica, y que no haya más opciones que regresar al pasado. Y no flaco, ponerme a un niño random lagrimear no es suficiente. Literal, el mayor problema que tienen estos payasos en todo el universo, es un puto carguero de basura. ¡Déjate de joder! ¡Déjate de joder! Sonaré prepotente, pero en Infinity Gauntlet, el desarrollo de los eventos se siente con más ganas. Los héroes deben confrontar a Thanos porque saben que no se va a detener. No parará hasta que todo se vuelva ceniza, llegando al fin de la eternidad. Es una guerra por la supervivencia. Una lucha para probar que, ante el tsunami del exterminio, la esperanza siempre sabrá cómo pararse. Starlin y Pérez dan una expansiva exploración hacia todas las catástrofes cometidas por el Titán, y cómo afectan al universo. Desde las ruinas de Nueva York, hasta la sala de todos los panteones de dioses. Es un evento con una extensa galería de superhombres para nada envidiable. Y el TVO se las sabe apañar para darle un trato digno a varios de ellos sin robarle pantalla a su protagonista, jugando con sus dinámicas e interacciones. Destaco este cruce entre Hulk y Wolverine. Una tranquila charla entre viejos rivales de los que se tienen cierto respeto, sintiendo un apoyo en el otro al verse como criaturas marginadas. El peligro de Thanos es tal, que exige a los héroes pausar su enemistad con el hombre más peligroso de la Tierra para conseguir la más mínima oportunidad de victoria. En detalle, el que anuncia la llegada de Thanos durante el TVO, es Silver Surfer, y no Hulk. Y creo que ya es momento de compararlos, al ser ambos los emisarios del apocalipsis. Empecemos por la cabra, Nodinra. El estado del que se encuentra al inicio, es de completo pavor. Una muestra que, de todos los años donde ha navegado por el espacio, jamás se ha topado con una cosa así. Puedes sentir cómo el titán había quebrado a este honorable guerrero de valores inmaculados. En Infinity War, el trauma que tiene Hulk por la violada de Thanos, es tratado de manera superficial. Decirlo así sería gentil, porque ni hay trato. Hulk para este instante, ni siquiera es un personaje. Solo es una excusa para contar chistes, o complicarla más a todos los pibes. Un Diabolus Ex Machina a toda regla. Viniendo de un personaje caracterizado por la melancolía y los líos psicológicos, es verdaderamente insultante que no hicieran nada con él. Y para fingir sorpresa, Endgame la siguió cagando. ¿Me dices que Bruce aceptó a Hulk como parte de él, hicieron las paces, y se unieron en un solo individuo? Es realmente groso. Me gustaría ver cómo sucedió, en lugar de oírlo dentro de una escena pedorra que mata la inmersión a cuchillazos. A Surfer nunca lo tratan de forma tan miserable. El tipo debe volver a levantarse para retomar la pelea, superar sus miedos e inseguridades para ser una pieza fundamental en el inmenso plan de Adam Warlock. Y esto aumenta al leer sus tie-ins. El surfista de plata debe atravesar un viaje de sanación para aprender a perdonarse, comprender mejor sus errores del pasado, explorar las ruinas de la Tierra, ver las consecuencias de una misión fallida. Hasta tiene un duelo con Thanos en una dimensión astral de Doctor Strange. Y se deja ganar para lograr que el titán se pueda sumar como aliado. Dando a entender que, en una lucha de egos, el verdadero ganador, es el que termina perdiendo. Nodinral es un guerrero legendario, dentro y fuera de este evento. Ya sé, está mal apoyarse en medios ajenos.
Una historia no debe leerse con guías, a no ser que sea opcional. Cosa que sí es el caso con el cómic. Sucede que, comparado con el Giga Plateado, Hulk no tiene absolutamente nada. Menos mal que hablamos del año 2018. Y mientras estos tarados arruinaban a Hulk en la pantalla grande, un tal Aleluim hacía de las suyas para darnos uno de sus mejores relatos. ¿Y qué pasa con Vicente Villoni? Perdón, Thor. La verdad, a diferencia de su amigo verde, empezó bastante bien. Thanos no solo le dio la humillada de su vida, sino que aniquiló a su hermano sin más oportunidades de que regrese. La interacción que tiene con Rocket es fenomenal. Expone todas las pérdidas que ha sufrido en su pasado para expresarse cómo se siente en su presente. Roto, herido, acostumbrado al dolor. Lo único que le mantiene en pie es apelar al destino. Creer que quizás está vivo para algo importante. Digno al refrán, nadie es más peligroso que aquel que no tiene nada que perder. ¿Y si te equivocas? Si me equivoco, entonces, ¿qué más puedo perder? Pero nadie se escapa de Endgame. Después de los 5 años, no sé qué chota quisieron hacer con él. Intentan mostrarlo como un personaje tragicómico afectado por el fracaso. Pero para que exista la tragicomedia, se debe lograr un equilibrio entre, bueno, tragedia y comedia. Con Thor, es un 5% de crisis emocionales, con el resto siendo un gordo pelotudo con olor a pija que orina cerveza. A esta poronga de película no le bastaba con tener 4 payasos en pantalla. Debían agregar un quinto. Pudo redimirse tronando los dedos, pero le negaron eso. Pudo redimirse volviéndose rey de Nueva Asgard para guiar a su necesitada gente, pero le pareció mejor idea huir con los salvajes y olvidarse de todo. Estoy sintiendo un asqueroso déjà vu. Tu esposa e hija descansarán en paz, ahora que has vengado su muerte. Sí, pero Ronan era una marioneta. Es a Thanos a quien liquidaré. Ambos Thanos presentan una amenaza para todo el universo. Ambos destruyeron la mitad de la vida dejando bastante afectados a los personajes. En el cómic impulsó a que todos los héroes y algunos villanos se animaran a enfrentarlo, aunque aquí debo darle sinceramente el punto a la película, sobre todo porque lo del chasquido duró 5 años, viéndose más consecuencias en los personajes y tratando el trauma de la pérdida de diversos puntos de vista. Tony Stark y Hulk supieron superar el trauma y avanzar con sus vidas. El Capitán y Viuda Negra, si bien seguían sin superar las pérdidas, aún así se dedicaban a ayudar al mundo manteniendo esa tristeza resguardada, y Thor se había deprimido tanto que perdió las ganas de luchar. Obviamente, esto hace que las acciones de Thanos tengan un peso mucho más profundo, ya que si bien el chasquido también ocurre en los cómics, solo dura unos días o una semana a lo mucho, por lo que las consecuencias son menos visibles. El gran problema de esto es que ambos chasquidos se resuelven por medio de alterar el tiempo. En los cómics, Nebula deshace todo lo que realizó Thanos, mientras en las películas, los Vengadores viajan en el tiempo para revivir a todos los que murieron por el chasquido, dando como resultado que todo por lo que trabajaron estos villanos se anule. La diferencia radica en que el de los cómics termina por dar una enseñanza con esto, mientras las películas no. El gran problema de Endgame no es que hayan revivido a las personas muertas. Al final, si tu objetivo es mostrar viajes en el tiempo y acción chévere, genial. Pero la película tarda 1 hora en mostrar todo el tema de la pérdida, cómo los personajes han mantenido sus vidas iguales, han mejorado o han empeorado por culpa del chasquido, y por si fuera poco, la parte del Capitán América es hablar acerca de que aunque sea difícil hay que seguir adelante, pese a tener que presenciar la muerte de tus seres amados, porque parte de la vida es superar la pérdida. Es una hermosa enseñanza sobre seguir adelante a pesar de lo que podamos vivir, y a pesar de que sea duro, es posible ver una esperanza, como Tony que honra a los que ya no están, como Peter con las nuevas personas jóvenes que les brinda un mejor futuro, como a su hija, o con Bruce Banner que pudo trabajar en sí mismo y ser la mejor versión de sí, pero toda esa enseñanza se va al carajo una vez que reviven a todos, porque entonces no hay un mensaje sobre superar la muerte de alguien, lo cual hace que el revivir a todos los personajes no sea el problema. Son historias de personajes con poderes de fantasía, y si solo quieres mostrar eso, hazlo, pero entonces no me hagas ver 1 hora de un mensaje el cual no vas a respetar. Y no solo con ello, en posteriores películas es mostrado el chasquido como un chiste. Jaja, se murieron millones de personas, qué divertido. Vamos a llamar a este evento el blip. Jaja, asgardianos, ¿se acuerdan de cuando mataron a la mitad de nuestra gente? Pues hagamos una heladería en honor a eso, por lo que no hay consecuencias que al menos sigan afectando al mundo o los personajes. Por otro lado, las consecuencias hacia el personaje de Thanos son malogradas,
Por ejemplo, podríamos decir que para Thanos la consecuencia de su deseo es perder a su hija Gamora, lo cual es un drama muy mal planteado. Si me estableces que Thanos ama a Gamora como una hija, ¿por qué lo único bueno que hace por ella es darle una sopa? No, es en serio, es lo más bonito que hizo por su hija en toda la película. Crea una realidad donde Gamora lo mata y después deshace esa realidad una vez que su hija se la pasa llorando solo para burlarse de ella, y después la pone frente a su novio para que le dispare, dándole una falsa esperanza de que salvará el universo, y agregándole el trauma que significa ver a la persona que amas a punto de dispararte. Tortura a su hermana frente a ella y le repite en cada momento que todo lo que tiene es gracias a él. Literalmente el tipo odiaba a Gamora. Digamos que estaba justificado lo de su hermana para conseguir la ruta a la gema del alma, pero todo eso de hacer que llore cuando lo mata en la realidad alterada o romperle las esperanzas que van a ganar cuando hace que Peter Quill apunta su cabeza, no es amor, esa mierda es sadismo, por lo que no puedo creerme que este tipo llorara por Gamora. Quieren hacernos ver que es trágico porque cuando hace el chasquido, una proyección de Gamora niña le dice que cumplió su objetivo, pero a qué costo, y Thanos responde que lo perdió todo, mientras llora. Y todo esto para que en la escena posterior a Thanos se le olvide todo eso y sonríe, mientras mira su granjita. No, sí, súper afectado el tipo por matar a su hija. Si de verdad quieres ver las consecuencias de sus actos, que el tipo se la pase triste o dudando por ver que tuvo que sacrificar a su hija por su objetivo. Porque si me pones una escena donde se ve algo arrepentido para que no lo esté y además ande bien feliz y haciéndose sopitas de poca madre, no hay consecuencias para el personaje. Ni siquiera las consecuencias físicas al chasquear los dedos y quedar su brazo destruido ayudan, porque abandonó toda vida guerrera y ni siquiera le importa morir a ese punto. El Thanos de los cómics, cuando fue rechazado por la muerte, se puso a llorar y subsecuentemente, para compensar ese dolor, hizo enemigos por todos lados. Torturó a Silver Surfer, Drax, Nebula, su hermano Eros, se burló de Galactus y todo porque, como dijo Adam Warlock, Thanos inconscientemente desea ser derrotado porque no se cree merecedor de ese poder, por lo que al ser rechazado, crea enemigos en todos lados, porque inconscientemente, al no desear ese poder, quiere que alguien se lo arrebate, además de ser una forma de satisfacer el dolor de su rechazo en alguien más. Hay una consecuencia tras su fracaso, mucho más sutil, pero existe. En las películas también hay consecuencias como la muerte de Gamora, las de Visión y Black Widow, aunque esa fue de forma indirecta. Pero sin lugar a dudas, la más representativa es la de Iron Man, que más que afectar al UCM como universo, de momento, dio un cierre simbólico a todo el UCM, terminando con el personaje que lo inició todo, por lo que haya deshecho prácticamente todo el trabajo de Thanos, si afecta al villano, al menos hay consecuencias que afectan de manera menos universal a los personajes, pero de gran manera a las historias. También podríamos agregar cómo gracias a todo lo que pasó en Endgame, Hulk cambió, el Capitán América se retiró y fue reemplazado. En Guardianes de la Galaxia 3 hay una moraleja muy buena en donde Star-Lord acepta que ya perdió a su amada y la Gamora del pasado puede forjar su propia vida, etc. Pese a mi postura inicial, sí que vemos consecuencias reales con Thanos. El problema está en que varias de las consecuencias, siendo la más importante la del chasquido, quedan no solo solucionados, sino como un simple chiste, desde Far From Home, por lo que darle tanta importancia a la pérdida de las vidas en el blip hizo que perdiera todo su impacto una vez que resucitan todos, cosa que no pasa en el cómic, ya que ahí a lo que se le da importancia es a la amenaza de Thanos como tal, y el chasquido es más una prueba de que todos tienen que actuar rápidamente para detenerlo. Y por otra parte, la muerte de Gamora termina afectando mucho más a Star-Lord que al propio Thanos. Por más que traten de dramatizar que Thanos llora su muerte, esto no hace que cambie su actitud o que se arrepienta de su plan. Por lo que sí hay consecuencias en las películas, pero las que son planteadas por mayor tiempo, es decir, que tienen más exposición, como la muerte de Gamora y la muerte de la mitad de la población, quedan resueltas de tal forma que minimizan el trabajo del villano. En los cómics, reitero que el chasquido solo dura a lo mucho una semana, y además el tema central no es ese, sino la batalla contra Thanos, y a la par de esto, su amenaza logra desarrollar a personajes como Silver Surfer. Thanos, al obtener las gemas, tortura constantemente al Heraldo de Galactus, y esto hace que tenga un gran desarrollo en su persona. Aunado a esto, y gracias a la constante tortura en la que Thanos sometía a Silver Surfer con las gemas, decidió robar su alma usando la gema del mismo nombre, causando que ahí se encontrara con Adam Warlock, y este le explica que su alma ha sido modificada. Surfer, sumamente molesto y al escapar de dicha gema, va con Galactus y le recrimina esto, a lo que este le responde que modificó su alma para no sentir culpas por todos los planetas que le daba para devorar, y que ahora va a liberar su alma para que vuelva a renacer y que pueda tomar responsabilidad por sus acciones del pasado. Así que tenemos toda una evolución de un personaje gracias al conflicto del guantelete. También gracias a ello, Adam Warlock volvió para poder quedarse con este poder,
ya que al estar dentro de la gema del alma supo recapacitar acerca de sus acciones previas y cómo pudo mejorar como persona, haciéndolo el más apto para obtener el poder de un dios, ya que no buscaba demostrar nada a nadie, solo saber que el poder está en alguien que comprende el universo, y esto da una conclusión más bella que explicaré más adelante, acerca de no solo cómo el poder corrompe, sino que la vida se basa en saber que debe existir tanto el bien como el mal, y que Thanos falló en comprender por qué es alguien que trató de convertirse en el universo mismo, pero no entendía la vida, mientras Warlock entendió que debe haber un equilibrio. Puede tener el poder de un dios, pero no la sabiduría de uno, y no es nadie para decidir quién debe morir y quién no, por lo que por su parte da esa enseñanza al lector, mientras que Thanos al perder el guantelete y el poder se queda tranquilo y finalmente puede tener una vida de paz, porque sabe que por medio del poder no va a suplir el vacío de no ser amado, y todo el arco de Silver Surfer enseña a perdonarnos por los actos del pasado que no estuvieron en nuestro control, como la muerte de sus padres, y acepta perdonarse a sí mismo, también sabiendo que el universo se guía tanto por buenas como malas acciones, al perdonarle la vida a Thanos, sabiendo que Nebula tenía el guantelete en ese momento y era indispensable que estuviera en la batalla, pero pudo perdonar su vida, ya que primero se perdonó a sí mismo de sus propios errores. Por lo que, si bien la película cumple mejor en mostrar consecuencias que afectan a los personajes, siendo en su mayoría la muerte de estos, como Tony Stark o Black Widow, en el cómic apenas si tenemos consecuencias, pero logra compensar con una narrativa más reflexiva acerca de cómo retribuir aquello que obtenemos con lo que en realidad queremos, de saber que la vida siempre traerá cosas buenas como malas. Por eso, si bien le doy puntos a la película, el valor que me aporta como lector, lo de Thanos, me hace volver a la obra y que me nutre más como persona que la adaptación. Y si sabrán acordarse, previamente había mencionado los posibles desastres demográficos que los chavales pudieron haber provocado. Bien, tengan en cuenta que el universo entero ha perdido la mitad de su población de forma abrupta, y 5 años pudo bastarle para superar aquella desgracia, y readaptarse en un nuevo entorno, uno mucho más tranquilo. Hasta el punto que, de nuevo, el mayor peligro registrado en estos 5 años, es un condenado carguero de basura. Pero, así como el universo perdió la mitad de su gente, de una manera abrupta e inesperada, de la misma forma fue que la recuperó. De manera abrupta e inesperada. No quiero decir que Thanos haya traído un paraíso. Pero, ¿se dan cuenta que los Vengadores posiblemente hayan provocado más problemas que soluciones? Un sistema económico colapsado, pérdidas de desempleo descomunales, la vuelta de la contaminación, miles de civiles teniendo que ver a sus familiares con otras familias, y millones de muertes a causa de accidentes aéreos y de tráfico. Porque si el blip en teoría te regresa al lugar donde habías desaparecido, ¿qué pasa con las personas que iban en aviones, o en la carretera? Sé que estas cuestiones pudieron ser contestadas en otros proyectos, o a veces no, porque como mencionó mi compañero Crollo, muchas de estas situaciones trágicas son tomadas como meros chistes. Pero no es como si la película no pudiera responder estas incógnitas. Es que directamente no quiere hacerlo. Porque tiene que venderte que este es el final más feliz de todos. Lo más trágico es la muerte de Tony, pero de ahí en más, todos son felices comiendo perdices. La sobrepoblación ha regresado, y a nadie le importa. Thor abandona su reino, y a nadie le importa. Natasha es olvidada a pesar de su sacrificio, y a nadie le importa. Los Guardianes acababan de perder para siempre a una de sus amigas, y a nadie le importa. Steve Rogers viola todas las leyes del tiempo para vivir un escapismo con su novia que ya había hecho su vida y lo había superado, mandando al caño todo su mensaje de superar el pasado para vivir en el futuro, y a nadie le importa. Pero no entiendes, loco, lo que hizo el Capi tendrá consecuencias. Mira el tráiler de Doomsday. Está bien, Vanega, llévate eso de acá, es horroroso. Entre todo esto dicho, Endgame pudo ser fácil la peor conclusión jamás hecha en 2019. Pero por fortuna, Juego de Tronos le llevó la delantera, y prefiero 100 veces volverme a ver Endgame, que toda la 8ª temporada de Game of Thrones. La primera cuanto mínimo supo cerrar de forma correcta la historia de su protagonista, mientras que la otra hizo percha a todo su casting. Ojalá el Rey de la Noche hubiera tenido el mismo trato que el Thanos del pasado. ¿Y cómo termina la historia del Titán Loco? El Salvador desquiciado, la gran amenaza del universo, el villano de la saga del infinito, el machote, con un hachazo en la cabeza. En el primer acto de la película. A ver si entendí bien.
El personaje, con el que iban trabajando su trasfondo desde bocetos del 2012, uno de los rostros de esta saga de películas, con el que más o menos le hicieron un arco hasta el grado de ser el protagonista del anterior filme, muere de la forma más anticlimática y violentada posible, sin tener la oportunidad de cerrar arcos, ni sus ciclos con ninguno de sus contendientes. ¿Quién escribió esta basura? Ya fuimos dejando en claro que esta versión del Titán está repleta de baches, demasiados. Pero por lo menos estaban intentando llegar a algo. Estaban intentando resaltar a este villano narrativamente, por mucho que sentido no tuviese. Que le hagan este cierre sin importar lo que alguna vez fue, es una vulgaridad al sentido común. La película puede hacer todos sus amargos intentos de hacerme creer lo contrario, pero los hechos hablan por sí mismos. Estos dos, no son el mismo. Se ve como él, habla como él, se mueve como él, pero no es él. Existen cantidad de conceptos que definen a un personaje, y entre ellos se halla sus relaciones, y sus experiencias. Este Thanos no ha experimentado nada de lo vivido en Infinity War, y no ha establecido ninguna conexión previa con alguno de nuestros héroes. Lo que debería ser un ajuste de cuentas, termina dándonos una riña entre desconocidos. Hasta la película hizo un meme por eso. Esto provoca un malestar entre la audiencia, ya no solo hay una ausencia de una conexión héroe y villano, también se carece de una relación villano y audiencia. Todo lo respectivo a Thanos en el acto final de Endgame puede ser apreciado solo en lo superficial. De hecho, es prácticamente la misma cagada que se mandó Araki durante el arco final de Steel Ball Run. El fulano con el que habíamos empatizado alguna vez, muere de la manera más ultraviolenta imaginable, para ser reemplazado por un random de otra realidad del que no sabemos absolutamente nada. Y que, además, es más poderoso que el original, ándate a saber por qué. Aunque si tengo que resaltar algo bueno en este tocayo, es su resolución. Una preferencia que tengo en los villanos al momento de que su hora de partir les llegará, es cuando rechazan cualquier intento de escape o negación, y optan por mantenerse firmes para aceptar su derrota en el sosiego de su calma. Lo mismo ocurre aquí. Cuando Thanos ve a su ejército caer, no hay gritos, ni berrinches, ni algún intento de escape. Solo un largo silencio escoltado por una templada quietud. Tienes buenos momentos en Endgame, no muchos claro, pero los tienes. Y algo muy interesante que destacó Farid Dieck en su análisis hacia Thanos, es cómo esta versión futura nos permite ver la verdadera cara del titán. Thanos nunca fue un salvador, solo era un narcisista disfrazado de salvador. Apenas vio que los sobrevivientes conspiraban en su contra, no tardó en decidir que haría percha todo para comenzar desde cero. Señalándonos que deseaba todo para sí mismo, con una subordinación absoluta de todo el universo. Es un concepto increíble, pero vamos a lo mismo. Sin sus experiencias, relaciones, y con la falta de un desarrollo consistente, esto tan solo se queda en una buena idea en medio de la nada. En Infinity Gauntlet tenemos al mismo titán de inicio a fin. Nada de variantes ni esas mierdas. A lo mucho queda desplazado por Nebula como villano principal durante el acto final. Pero no se siente anticlimático porque sigue arraigado a su arco de personaje. El evento fue provocado por su propia cagada. Thanos continúa siendo el protagonista. Y este desplazamiento nos ayuda para verlo caer de su nube de ego para que confronte su verdad. Una verdad que es acoplada a todo el viaje que ha librado el titán. Su resolución con su entendimiento se basa en que él no está hecho para tener el poder. Porque nunca le interesaba ni lo deseaba realmente. Solo lo tomaba como una vía para su genuino propósito, un amor genuino libre de cualquier falsedad. Y solo podrá lograrlo desde una perspectiva terrenal. De ahí porque sonríe en la última página. Porque sin saberlo en un principio, ha quedado libre. Libre del agobiante peso del poder. Y aquella carga se le sería cedida a... Tras haber revisitado Infinity War y Endgame luego de leerme el cómic, he notado mucho la ausencia de Adam Warlock en el asunto. Este Moisés dorado es clave en el desarrollo de este macroevento.
No solo cabe en el papel de deuteragonista y rival definitivo de Thanos, sino que también funciona como una conciencia para el titán loco. Al ser parte de la gema del alma mientras él la poseía, pudo acceder a la profundidad de su ser. Y en sus palabras, lo conoce mejor que nadie en todo el universo, mejor incluso que él mismo. Y esta rivalidad a futuro sería desarrollada en una extraña, complicada, pero agradable amistad. Lo interesante de Warlock como personaje, es que cumple el arquetipo de figura enigmática que sabe que todo está atado a un plan mayor. Pero distinto a otros petes que se quedan sentados sin hacer nada, Adam es mucho más activo en lo que denominaríamos como su tabla de juego. Es él quien reúne al ejército de héroes, es él quien idea la estrategia hacia el titán, y es él quien convence a las grandes deidades para que se unan a la guerra. Y lo intrigante en él, es que por más aliado que sea, desborda una abrumadora inseguridad entre sus afiliados. A Surfer, por ejemplo, le da asco el cómo puede ver a sus aliados como meros juguetes. Y una vez que se adueña del poder infinito, Strange lo disputa. Que el poder corrompe es un tópico que no podemos ignorar. ¿Por qué sería distinto ahora? Y Warlock dobla la apuesta. Temen a un déspota cósmico. Seguramente se dan cuenta de que incluso antes de Thanos, vivían bajo esa tiranía. Un reinado fortuito, benigno, e indefinido. Y ahora que es algo calculado lo encuentran perturbador. Temen que reemplazar su habitual caos por orden pudiera resultar insoportable. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Mira que este es el primer cómic que leo donde sale Adam. Lo que habla bastante bien de lo autosustentable que se siente este evento, libre de la necesidad de leerte toneladas de cómics para alcanzar a entenderlo. Y a esto me refiero con cómo se siente su ausencia en Infinity War. A la falta de un contrapeso moral en las ambiciones aniquiladoras del titán. Un rival que lo meta en un jaque psicológico. Y no necesariamente debía ser Adam Warlock quien cubriera este papel. Si existe un personaje que pudo ocupar su rol como contracara moral hacia el titán, no hay duda de que ese sería el Hombre de Hierro. Pensémoslo así, Thanos está obsesionado con tomar el control en algo que no se podría, ni debería controlarse. ¿Y quién entendería mejor eso que Tony Stark? Sus trajes, Ultron, el acta de Sokovia, todas son pruebas del pánico que siente Tony hacia la incógnita del caos. Un caos del que él ha ayudado a cosechar con su fabricación de armas. Desea solucionarlo todo, porque no puede lidiar con el desorden del mundo peligroso del que él formó parte. Estuviste a mi lado todos estos años mientras cosechaba el fruto de la destrucción. Y ahora que quiero proteger a las personas que puse en peligro, te vas a ir. Lo que harás, Tony, será matarte. Y no voy a ser parte de eso. No debería estar vivo. Salvo que hubiera una razón. No estoy loco, Pepper. Es que al fin entiendo cuál es mi misión. Y siento en mi corazón que es lo correcto. Iron Man le haría entender al titán de que él no es un salvador. Solo es un tipo asustado que no puede lidiar con lo que no puede comprender ni regular. Un cobarde que prefiere cubrirse bajo la máscara de un mesías, porque no puede ni soportar confrontar su realidad. El combate final entre ambos no se definiría ni por la fuerza, ni por el poder, sino por la voluntad. Tony quedaría como el ganador al haber comprendido sus demonios y lograr superarlos. Y Thanos acabaría preso de ellos, imposibilitado de hallar su mejor versión entre la plenitud y la realidad. ¿Sabes? Cuando escuché que venías, realmente estaba asustado. Petrificado. Pero ahora, cuando veo tu miedo, tu inseguridad, tan solo te tengo lástima. Pero, si hay un posible punto que le podríamos otorgar a la versión fílmica por sobre la escrita, es que el del universo cinematográfico tiene al menos un final. El de los cómics, al ubicarse en el universo 616, padece del mismo malestar que la mayoría de héroes y villanos de Marvel. El síndrome del no final, o la ilusión del cambio. Al estar en una franquicia en eterna expansión por más de 85 años, ver una resolución definitiva para el titán loco es llanamente imposible. Por más cosas interesantes que le puedan sumar, de alguna manera le harán algún retroceso para que regrese al status quo, con tal de mantener contento los bolsillos de la gente que es alérgica a los cambios. Y esto con las películas ha venido para peor, por cómo tienen esa necesidad de asemejarlo lo más parecido a Josh Brolin, perdiendo cualquier identidad que su diseño nos había ofrecido.
Pero, a modo de abogado del diablo, puedo decir que esta excesiva expansión al menos ha servido para indagar aún más en el mundo del Titán. Desde su origen, su intento de redención, y hasta su posible futuro. Sea por lápices de otros escritores, o a manos del mismísimo Stalin. Mientras tanto, ¿qué ha hecho Marvel Studios con el personaje tras Endgame? Quiero agradecer a The Groovy Machine, espero haberlo pronunciado bien, por invitarme a su canal y también hablar un poco más acerca de Thanos, que es uno de mis personajes favoritos de los cómics y mi personaje favorito de Marvel. Ya saben que ahí abajo está el botón de suscribirse y darle like al video si les gustó, y les recomiendo ver más videos de mi canalito aquí, que habla sobre demás temas interesantes como Kamen Rider o Transformers. Sin más que decir, yo me despido. Debo admitir que, distinto al caso de mi colega, yo no detesto Infinity War. Es más, aún permanece en mi top 5 de películas de Marvel. Suelo verla cada tanto y la sigo disfrutando, sea en compañía o en soledad. Lo que ocurre en mi experiencia, es que tras leer la materia de origen, se me hace una experiencia muy corta en comparación. Véanlo de esta manera. Infinity War es una película entretenida, con un grupo de personajes muy carismáticos, rodeada de momentos, batallas, y dinámicas bien placenteras. Pero Infinity Gauntlet, ya es directamente una ópera espacial. Con temáticas y dilemas que pueden aportar con más sustancia a la perspectiva del espectador. De cómo el poder no te lo dará todo, que el universo debe forjarse entre las buenas y las malas acciones, como nunca lograremos nada si no nos aceptamos a nosotros mismos, y que, mientras alguien permanezca en pie, el mal nunca podrá reclamar su victoria. Por cómo se encuentra el cine de superhéroes en la actualidad, se hace muy poco probable que veamos algo como esto en la gran pantalla. Y en parte, siento que eso está bien. Hay mucha gente en estos días que siguen exigiendo que las adaptaciones a películas sean lo más fiel posible a sus cómics originales. Y yo veo en esto más una contra que un beneficio. Pedir que todo sea exactamente igual es entrar en una total bancarrota, creativa y artísticamente hablando. Además, si las adaptaciones fueran 100% fieles, ¿no le quitaría eso lo especial a la obra original? Por eso la mejor forma de honrar estas historias es leyéndolas. Leerlas para que su legado se mantenga, para que su marca en nosotros no sea borrada por el olvido. Puede que su legado siga manchado, entre estafas, traiciones, e injusticias. Pero como nos ha enseñado Adam Warlock, nuestro universo se compone entre las buenas y las malas acciones. Y a veces, cosas buenas pueden surgir de las esquinas más oscuras. Agradezco enormemente a Crollo Lucifer, por su aporte y participación en el proyecto. Fue gracias a su tweet sobre Thanos que me dio la iniciativa para hacer este video. Y de paso, poder indagar en este personaje tan maravilloso y trágico. Recomiendo firmemente que se pasen a su canal, con grandes vídeos de yoyos, Berserk, el planeta de los simios, y muchísimos más en camino. También les mando un agradecimiento a ustedes, mis suscriptores. Los que forman parte, y los que están por venir. Gracias por apoyar, por su paciencia, por sentirse encantados por mi contenido. El poder de transmitir tus sentimientos a otras personas es uno inigualable. Muchas gracias a todos ustedes, y les deseo entre todas mis fuerzas, un excelente año. Poder. Un bien tan efímero. Difícil de ganar. Fácil de perder. Una vez creí entenderlo. ¡Qué vanidad! Adam Warlock, un ser cuyo único deseo era pasar el resto de sus días en el pacífico entorno de la gema del alma. Ahora posee el poder infinito y toda la responsabilidad que eso conlleva. Mientras que yo, que dediqué toda mi vida a perseguir el poder, me encuentro ahora trabajando de la tierra para vivir. Una ironía digna del drama. Aunque, extrañamente, no envidio a Adam Warlock. De algún modo, siento que, a la larga, Thanos de Titán ha salido ganando en este asunto.